Estaba solo en casa durante el fin de semana. Mis padres se habían ido en un viaje de negocios, dejándome con todo lo que necesitaba, un refrigerador lleno, algo de dinero en efectivo y una interminable lista de precauciones. Tenía 17 años, lo suficientemente mayor para cuidarme solo, pero no lo suficiente como para ignorar la ligera inquietud de estar solo en una casa grande y aislada. Nuestra casa estaba en las afueras del pueblo, rodeada por un gran jardín y un bosque espeso. No teníamos vecinos cercanos, lo cual era agradable durante el día, pero inquietante por la noche, cuando cualquier pequeño ruido parecía amplificarse en el silencio. Después de cenar, vi un par de episodios de una serie antes de decidir irme a la cama. Me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave, tal como mis padres me habían indicado, y subí al segundo piso. La cama era cómoda y, a pesar del inquietante silencio de la casa, finalmente me quedé dormido. Me desperté de repente en medio de la noche. Algo me había sobresaltado, pero no estaba seguro de qué. Me quedé inmóvil en la cama, aguzando el oído en la oscuridad. Entonces lo volví a escuchar, un suave y rítmico golpeteo que venía de la planta baja. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tal vez era solo el viento, o quizá mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces escuché otro sonido diferente, el crujido de la puerta de la cocina. Alguien estaba dentro de la casa. El miedo me paralizó. Me incorporé lentamente, tratando de no hacer ruido. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, pero mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Desbloqueé la pantalla y marqué el 911. Me agaché junto a la cama mientras el teléfono sonaba. Cuando la operadora respondió, susurré lo más bajo que pude, explicando la situación. Me dijeron que me quedara escondido y en silencio. Los agentes estaban en camino. Entonces escuché pasos en la escalera. Cada parte de mí gritaba que corriera, que hiciera algo. Pero me quedé congelado. Los pasos eran lentos, deliberados. Se detuvieron justo afuera de la puerta de mi habitación. Contuve la respiración, mi cuerpo entero rígido de terror. El pomo de la puerta giró con un leve clic. Cerré los ojos con fuerza, deseando desaparecer. Pero la puerta no se abrió. Alguien había intentado girarla, pero estaba cerrada con llave. Escuché una respiración pesada al otro lado, seguida de un silencio escalofriante. Luego, de repente, el sonido de pasos apresurados alejándose, seguido por el portazo de una puerta. Me quedé inmóvil durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente escuché el lejano ulular de las sirenas de la policía. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. 2 patrullas entraban en el camino de entrada, sus luces parpadeando en la oscuridad. Dudé antes de desbloquear la puerta de mi habitación y bajar con cautela las escaleras. Los oficiales ya estaban dentro, llamando mi nombre. Solo en ese momento me di cuenta de cuánto estaba temblando. Registraron toda la casa y encontraron la puerta trasera abierta de par en par. Había señales claras de que alguien había forzado la entrada. Nunca descubrieron quién había entrado. No se robaron nada, no se dañó nada. Pero la idea de que alguien estuviera dentro de la casa mientras dormía todavía me persigue. Desde aquella noche, nunca he dormido sin cerrar con llave la puerta de mi habitación. Cada noche, reviso 2 veces todas las cerraduras de la casa. A veces, todavía escucho ese golpeteo en medio de la noche, como un eco de aquel intruso que una vez estuvo al otro lado de mi puerta. Cada crujido, cada susurro me pone en alerta. Y a veces me pregunto, ¿qué habría pasado si aquella noche mi puerta no hubiera estado cerrada con llave? ¿Qué habría ocurrido si el intruso hubiera logrado entrar? Tal vez podría haberme defendido, tal vez no. Pero nunca quiero averiguarlo. Ahora tengo un sistema de alarma, cámaras de seguridad y un perro que duerme a los pies de mi cama. Pero el miedo nunca se fue del todo. Cuando tenía 19 años, mis padres decidieron irse de vacaciones por una semana. Yo era la única que quedaba en casa, ya que mi hermana mayor se había mudado hacía un tiempo.
Nuestra casa estaba en una zona aislada, rodeada de bosques y colinas. El camino que llevaba a nuestra propiedad era de tierra, largo y poco transitado. El pueblo más cercano era pequeño, con muy pocos habitantes, y las casas estaban lejos unas de otras. La mayoría de la gente se conocía, pero rara vez había vida alrededor. Me gustaba la tranquilidad de la zona, pero esa sensación de soledad empezó a cambiar cuando mis padres se fueron. Los primeros días fueron tranquilos. Me despertaba tarde, cocinaba algo y pasaba el tiempo leyendo, viendo series o simplemente disfrutando de la paz. No había nada de qué preocuparme. Sin embargo, a partir del tercer día, las cosas empezaron a tomar un giro extraño. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché un golpe en la puerta. Pensé que era el cartero o tal vez un vecino que necesitaba algo, así que fui a abrir sin pensarlo demasiado. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo un sobre blanco colocado en el suelo frente a la puerta, con mi nombre escrito en una letra ordenada y elegante. Empecé a sentir una ligera inquietud, pero lo ignoré y recogí el sobre. Dentro había una carta sin firma. Sin embargo, la frase escrita en ella hizo que la sangre se me helara en las venas: sé que estás sola, te he estado observando desde afuera. No podía entender quién podía ser. Pensé que era una broma, algo estúpido, tal vez un chiste de alguno de mis amigos. Pero algo dentro de mí me decía que no lo era. La carta me hizo sentir vulnerable, como si alguien ya me estuviera vigilando, estudiando mis movimientos. Pero decidí no darle demasiada importancia y continué con mi noche. Sin embargo, el pensamiento de esa frase nunca me abandonó. Cada ruido, cada crujido que escuchaba afuera, me parecía sospechoso. Esa noche, cuando me fui a la cama, el miedo me acompañó, pero intenté tranquilizarme: es solo una broma, nada más. En los días siguientes, sin embargo, empezaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Cada vez que salía, sentía una sensación extraña, como si alguien me siguiera a la distancia. No podía ver a nadie, pero mi instinto me decía que no estaba sola. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, escuché ruidos que venían del bosque cercano, como si alguien estuviera caminando entre los árboles. Me detuve, intentando ver si era un animal, pero no logré distinguir nada. Decidí ignorarlo, pero la sensación de ser observada no desapareció. Esa noche, cuando me preparaba para irme a dormir, los ruidos parecían más fuertes, como si alguien se hubiera acercado más. No quise pensar demasiado en ello, pero una extraña inquietud ya se había apoderado de mí. Al día siguiente, cuando estaba a punto de salir a hacer un recado, noté un coche estacionado a lo largo del camino, lejos de mi casa. Era una SUV oscura. No había nadie dentro, pero al pasar, vi a un hombre parado junto al bosque, mirándome fijamente. No dijo nada, pero su mirada me provocó un escalofrío en la espalda. No pude evitar pensar que me había estado observando por un tiempo, como si hubiera estado esperando por mí. No me saludó, no hizo ningún gesto. Solo me miró, sin parpadear. Me sentí atrapada, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Corrí de regreso a la casa y cerré la puerta detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar. El viento golpeando las ventanas, el sonido de los árboles crujiendo. Todo me parecía inquietante. El miedo se iba infiltrando en mí, y cada vez que miraba por la ventana, me parecía ver algo moviéndose entre los árboles. Alguien, siempre ahí, observándome. A la mañana siguiente, encontré otra nota. Esta vez, sin embargo, había una foto mía tomada mientras caminaba por el jardín. Debajo de la foto decía: no creas que estás a salvo. Estoy más cerca de lo que piensas. Mi mente empezó a desmoronarse. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué me estaba haciendo esto? No tenía idea, pero el terror me estaba dominando. Esa noche, sin embargo, el miedo se volvió insoportable. Volví a escuchar esos pasos en el jardín, seguidos por una voz que susurraba mi nombre: Kate, te estoy observando. Al día siguiente, decidí no salir de casa, pero de vez en cuando me aventuraba afuera para ver si podía encontrar alguna pista, algo que me ayudara a entender quién era esta persona. Pero cada vez que miraba hacia afuera, la sensación de ser observada se hacía más fuerte. Una noche, cuando estaba a punto de salir para el trabajo, volví a escuchar esa voz, proveniente de las sombras: Kate, te he estado observando desde la distancia.
No puedes escapar. No podía más. Tenía que hacer algo. Decidí llamar a la policía y presentar una denuncia. Esta vez, sin embargo, la policía empezó a tomárselo más en serio. Los días pasaron y mi miedo se hizo más fuerte. Cada ruido me hacía saltar. Cada paso me parecía alguien siguiéndome. Finalmente, una noche, cuando estaba a punto de irme a la cama, escuché algo muy cerca, pasos justo afuera de la puerta. No tuve el valor de abrirla, pero podía sentir que alguien estaba ahí, listo para entrar. No pude soportarlo más. Llamé a mis padres, les conté todo y decidí dejar la casa. Me quedé con una amiga durante unos días hasta que mis padres regresaron. Aun cuando volví a casa, la idea de que ese hombre todavía estaba allí, escondido en las sombras, nunca me abandonó. Nunca pude volver a mirar mi casa de la misma manera. La pesadilla nunca terminó. Sentía que alguien siempre estaba ahí, esperando por mí. A veces, cuando regresaba a casa, tenía la sensación de que él seguía ahí, esperándome. Nunca más pude sentirme segura. Era una de esas noches tranquilas en las que todo parecía perfecto, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado solo para mí. Estaba solo en casa, mis padres habían salido a cenar con unos amigos, y yo, con 17 años, disfrutaba de la soledad. La casa estaba en silencio, y la tenue luz de la lámpara junto al sofá apenas iluminaba la habitación, creando un ambiente acogedor. No me preocupaba por nada, estaba acostumbrado a estar solo y noches como esta se sentían como un pequeño lujo. Estaba sentado en el sofá, viendo una película, tratando de olvidar el estrés habitual de la escuela y la vida. Me sentía cómodo, relajado. Todo parecía estar justo como debía. Pero alrededor de las 10:30 de la noche, algo cambió. Escuché un ruido leve en la puerta principal. Un golpe suave, seguido de otro, y luego silencio. Pensé que era el viento, ya que la puerta solía moverse con las corrientes de aire que entraban por la ventana. Pero entonces los golpes se repitieron. Esta vez, más fuertes. No era el viento. Alguien estaba llamando a mi puerta. Dudé. Nadie me visitaba a esta hora. No tenía razones para esperar a nadie. Pero la curiosidad me ganó y me levanté para revisar. Caminé con cautela hasta la puerta, sintiendo como mi ritmo cardíaco aumentaba ligeramente. Miré por la pequeña ventana de la puerta, pero no vi nada. Qué extraño, pensé, tal vez un animal o una rama. Me di la vuelta para regresar al sofá, pero justo en ese momento, sonó el timbre. Un solo y agudo sonido. Mi mente empezó a acelerarse. Nadie tocaba el timbre tan tarde, y mucho menos alguien que yo conociera. Me acerqué de nuevo a la puerta, esta vez con más precaución. Miré por la mirilla. Nada. Solo la calle vacía y las casas en la distancia. Solo oscuridad. Sentí una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. No podía explicarlo, pero me sentía expuesto, como si algo no estuviera bien. ¿Por qué alguien llamaría y luego se marcharía sin decir nada? Con un creciente malestar, cerré la puerta rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté sacudirme la sensación, pero se quedó conmigo. Todo era demasiado raro, demasiado fuera de lugar. Volví al sofá, pero mi mente no se tranquilizaba. No podía dejar de pensar en ello. Tal vez estaba exagerando, tal vez no era nada. Pero cuanto más lo pensaba, más extraño parecía. Estaba a punto de distraerme con la película de nuevo cuando escuché otro ruido. Esta vez, provenía de la ventana de la cocina, que daba al jardín. Un golpe. Un toque suave, luego otro. El sonido era sutil pero persistente. No me moví de inmediato, pero la inquietud en mi pecho creció. No podía ser el viento otra vez. Definitivamente, alguien estaba ahí afuera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tenía que comprobarlo. Lentamente, me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. No quería correr la cortina, pero tenía que saberlo. Tenía miedo de lo que pudiera ver. Moví la cortina solo un poco, lo suficiente para mirar hacia la oscuridad exterior, pero no distinguí nada. Solo sombras. Y,
Sin embargo, sentí una presencia. Alguien estaba ahí. Podía sentirlo, aunque no pudiera verlo. Mi mente empezó a acelerarse. Quería creer que no era nada, pero la sensación de ser observado era innegable. No quería mirar, pero sabía que tenía que hacerlo. Retrocedí lentamente de la ventana, con el pulso acelerado. La puerta trasera también tenía una pequeña ventana, y noté que las luces del salón parpadeaban. ¿Coincidencia? ¿O había algo más? No quería arriesgarme. Pensé en llamar a mi madre, pero dudé. La línea telefónica estaba muerta. Toda la casa se sentía inquietantemente silenciosa. Podía escuchar mi propia respiración resonando en mis oídos. Quería ignorarlo, volver a la película, pero la tensión en el aire lo hacía imposible. Los golpes continuaron, ahora más insistentes, como si alguien intentara entrar. Me sentía acorralado, atrapado en mi propia casa. ¿Qué pasaba si alguien realmente estaba ahí afuera? ¿Qué pasaba si intentaban entrar? Me alejé de la ventana de la cocina y caminé hacia el pasillo. Mientras pasaba por la puerta principal, me detuve. El timbre sonó de nuevo, más fuerte esta vez, como exigiendo mi atención. Se sintió como una alarma en mi cabeza. Ya no podía ignorarlo. Abrí la puerta con cautela, entreabriéndola apenas. No había nadie. Solo la calle, vacía y quieta. Era demasiado silencioso, y eso lo hacía peor. Salí al porche, sintiendo como un abrumador sentimiento de temor se apoderaba de mí. La oscuridad parecía más densa de lo normal, como si se cerrara sobre mí. Examiné el jardín, la calle, las sombras, pero no vi nada. Me giré hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, escuché un ruido detrás de mí. Un leve arrastre. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo la noche. Pero algo estaba mal. Lo sentía en lo más profundo de mi estómago. Cada instinto me decía que entrara, que cerrara la puerta y esperara a que mis padres regresaran. Entonces, la puerta se abrió. Sin previo aviso, se deslizó con un crujido. Estaba seguro de que la había cerrado. Mi corazón se detuvo por un momento. La oscuridad parecía extenderse, y me quedé congelado. No sabía qué hacer. Quería correr, esconderme, pero no podía moverme. La puerta se abrió más, como si me invitara a entrar. Escuché un suspiro leve, un aliento, casi imperceptible. Parecía venir del pasillo, desde dentro de la casa. No me atrevía a entrar. Quería cerrar la puerta, pero algo me retenía. Tenía la extraña sensación de que, si cruzaba el umbral, algo terrible sucedería. De repente, un ruido, un golpe, más fuerte ahora, vino de la puerta trasera. Era urgente, frenético. No podía soportarlo más. Cerré la puerta lo más rápido que pude, asegurando todas las ventanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé ahí, sentado en el suelo, esperando que algo sucediera. Los minutos pasaron lentamente, y todo lo que podía escuchar era mi propio corazón latiendo. Mi teléfono seguía sin señal, la línea seguía en silencio. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no estaba solo. Pasé la noche en un estado constante de miedo, sin bajar la guardia ni un segundo. Cuando mis padres finalmente regresaron, intenté contarles lo sucedido. Pero solo lo minimizaron, diciendo que había sido mi imaginación. Tal vez lo fue. Tal vez estaba exagerando. Pero, en el fondo, sabía que esa noche no estuve solo. Y cada vez que me quedo solo en casa, aún escucho el sonido de los golpes en la puerta. Un sonido que nunca podré olvidar.